Hola, 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 buenas noches, gente. Buenas noches, gente, ¿cómo están? Un capítulo más del cuento en nuestro canal de Mónica Botero y Mario Laredo. Hoy vamos en el cuarto capítulo que se llama La conspiración. Viene brava, me parece la mano hoy. Bueno, entonces, como ya nos tenemos acostumbrados, hoy tenemos musiquita de fondo, suave. Entonces ahora, un momentito de apagar la luz. Encendemos una vela, porque es muy importante. Luz. ¿Comienzo? Como tú quieres. Cuarto capítulo de un cuento sin final. La conspiración. El despertar enojó mucho a los que trabajaban en las sombras y le ordenaron a Dominación y Miedo que actuaran con más vehemencia. Algunos arrietícolas claros comenzaron a dudar. Otros sintieron la certeza del engaño. La llamita del pecho de los que comenzaron a dudar comenzó a expandirse a través de los vientos de cambio que la avivaban. Los que sentían la certeza tenían una llama que irradiaba tanta luz que enfurecía la oscuridad y a las sombras porque las dejaba al descubierto. Los que trabajaban en las sombras crearon un plan para mantener presos a todos los claros. Les hicieron creer que había un feroz monstruo que venían a atacarlos y a destruirlos, y los convencieron que la única forma de defenderse era quedarse encerrados. Entonces, no trabajaban, no estudiaban, no podían reunirse, no podían manifestarse. La mayoría, otra vez, solo dormía. Para convencerlos que ese monstruo era real, fueron poniendo en cada esquina unas antenitas para vigilarlos que estuvieran encerrados todo el tiempo y asegurar que la mayoría permaneciera dormida. Algunos claros, dirigidos por Dominación y Miedo, comenzaron a controlar a otros claros que intentaban rebelarse y salir a pasear. Se producían peleas y discusiones entre los claros. Estas discusiones hacían que los que trabajaban en las sombras se sintieran más poderosos porque se alimentaban de esas riñas y habían logrado convencer a la mayoría de los claros que para sentir seguridad cada uno debía llevar en sus cuerpos un dispositivo. Este dispositivo les permitía una aparente tranquilidad a los claros, porque creían que todo aquel que contara con el mismo en su cuerpo, ¿Que lo dormía? podía ahuyentar al monstruo. No sé, le darían como una vacuna. Esto hacía que se controlaran entre ellos, porque aquel que no tenía en su cuerpo ese dispositivo era un ser peligroso para la comunidad. Peligroso. Este cuento continuará. Qué misterio. Voy a encender la luz. Y hoy vamos a dejar la lucecita encendida. Aunque no se vea, la luz está. La luz está. Bien.
qué cuento raro. ¿Cómo se está complicando esto, no? Se está complicando la cosa. O sea que estaban asustados. Bueno, después la retrospectiva se ve eso. Dormían, le pusieron unas cosas. Dispositivo. ¿Para qué era eso? ¿Para dominarlo? Aparentemente para que se mantuvieran dormidos. Claro. Bueno, a ver. Nuestra serie trata de cómo se complementan I Ching y Reiki. Reiki e I Ching, como he dicho siempre. Entonces, bueno, ayer Mónica hizo una tirada de I Ching, que se hicieron 2 preguntas, en las cuales más o menos, para resumirlo, decía que, bueno, que la solución a todo esto era trabajar con uno, perdón, y que se salía de a uno. O sea que lamentablemente vamos a tener que elaborar con uno. Cada uno consigo mismo. No, nada aquello de garroñar y ir recostado a otro para que te vaya despertando o te vaya llevando hacia los lugares más a salvo. Lamentablemente el laburete es con uno. Hay que hacerlo. Y bueno, se hará. Entonces, bueno, un poco por lo que planteaba el cuento, que por eso vamos a hacer alguna explicación y vamos a tener que dar alguna herramienta que trabajamos en Reiki. Por ejemplo, el tema de la protección. Tenemos que buscar alguna forma como protegernos, porque si... A ver, el cuento, por supuesto, es una alegoría, es un cuento, pero que... si por ahí lo llevamos a la realidad, bueno, a veces puede parecerse mucho. A veces. A veces. No siempre. Pero bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer desde Reiki? Y vamos a suponernos que fuésemos, bueno, integrantes de los claros. Vamos a buscarlo entre los buenos. ¿Y qué herramientas les podríamos dar sobre Reiki, por ejemplo? Bueno, muy bien. Para mantener esa llamita. Exacto. Entonces, hay herramientas en Reiki que, bueno, no las vamos a explicar, pero sí se pueden más o menos nombrar. ¿Por qué no se puede nombrar? Bueno, porque hay que practicarlo, hay que tener ciertas iniciaciones, hacer unas prácticas, y recién ahí sí se puede. Pero hay técnicas bastante sencillas y aunque no parezca, pero son muy, muy efectivas. Por ejemplo, podemos, porque en el cuento, no sé si se acuerdan, que las sombras habían contaminado o le habían puesto unas cosas raras a los alimentos y al agua y todo eso. Entonces, supongamos que eso en la realidad pase. Bueno, y nos encontramos con alimentos, bueno, yo qué sé, transgénicos, en mal estado. Contaminados. O quién sabe, cuando alguien lo fabricó, no sabemos la energía con que lo fabricó y esa energía nos puede afectar. Entonces, ¿qué hacemos? Desde Reiki sí se puede, hay una técnica que es darle Reiki a ese alimento que vamos a consumir para energizarlo y para que cuando entre en nuestro cuerpo, entre con la mejor vibración y bueno, y nos haga bien en vez de hacernos daño, algo que nos caiga mal. Lo mismo ocurre con el agua. La bebida, el agua. Podemos tomar un vaso con agua, ¿verdad? Una copa, lo que sea, y le aplicamos Reiki, con las técnicas de Reiki, por supuesto, y podemos purificar esa agua. Muchos habrán sentido nombrar de un tal Emoto, no me acuerdo el nombre cómo es, que hizo una investigación muy importante, como a través de los pensamientos positivos o negativos
las gotas de agua que él había puesto en un microscopio, como si se le aplicaba determinados pensamientos positivos, las gotas de agua al cristalizarse formaban figuras muy hermosas, muy bellas. Una joya, ¿no? Como joyas, exactamente. Y en cambio, si se les aplicaba, si se les transmitía pensamientos negativos, eran unas figuras bastante feas, digamos, oscuras, inarmónicas. Y eso, o sea, quiere decir que si le aplicamos energía de Reiki, energía de la más alta vibración, al agua, y si tenemos en cuenta que con el 90% más o menos de nuestro cuerpo es agua, o sea, vaya si podemos influir en la calidad del agua en este caso, ¿verdad? Y también de los alimentos, como dije antes. Entonces, bueno, se le aplica Reiki al agua, ¿verdad? Lo mismo ocurre en los ambientes, en una casa, por ejemplo, se puede hacer limpieza de casas porque, a ver, muchas veces las energías que nosotros mismos, que convivimos en la casa, muchas veces venimos de la calle, a ver, tuvimos un problema, yo qué sé, en el trabajo, nos peleamos, discutimos con alguien, y obviamente nos cargamos de una energía negativa. Entonces venimos a casa, traemos energía negativa, llegamos, damos un portazo, le pegamos una patada al gato, otra al perro, discutimos con nuestros seres queridos, y todo porque por algo que trajimos de afuera, externo, perdón, y esas vibraciones van quedando acumuladas en los rincones, en toda la habitación. Entonces, cada cierto tiempo, cuando lo sintamos necesario, se pueden hacer limpiezas. En Reiki hay una técnica, más de una, pero por lo menos una, en donde se limpian los ambientes, ¿sí? O sea, se quita esa energía negativa, algo similar a los chakras, pero con otra técnica, limpiamos los ambientes. Otra de las técnicas que se puede, bueno, hay muchísimas, pero por ejemplo, y yo siempre haciendo referencia un poco al cuento, aquello de que los claros eran acosados y no sabían cómo defenderse porque había un monstruo afuera que los quería atacar, y no podían salir. Y entonces, ¿cómo los podríamos ayudar? Bueno, en Reiki también hay formas de protegernos. Hay símbolos que se hacen, que yo acá no los puedo nombrar, y hay ejercicios que se hacen de protección. Incluso hasta podemos volvernos invisibles, entre comillas, obviamente. Quiere decir que podemos pasar ante personas o ante determinadas circunstancias donde por alguna razón queremos protegernos, que no nos ataquen, o nos instiguen con algunas preguntas incómodas, lo que sea. Bueno, nos hacemos un trabajo de protección y podemos atravesar entre personas, muchas personas, muchos lugares, pasando prácticamente desapercibidos. No es que nos hagamos invisibles, simplemente los demás es como si no nos vieran. Así de simple, así de simple. ¿Te puedo hacer preguntas? Sí, claro. Personas, cosas. Personas y cosas, claro, sí, sí. Sí, o sea, Las antenitas. Exacto, bueno, vamos al cuento, esas antenitas famosas que transmitían continuamente a los informativos, quisiera decir. ¿Podemos protegernos? Sí, podemos protegernos. Más o menos es el mismo ejercicio, nos envolvemos en una burbuja en donde esas ondas a nosotros no nos afectan. Van a pasar, sí, van a estar, todo lo que quiera, pero a nosotros no nos van a afectar. ¿Y si no hay más remedio que tomar un remedio, por ejemplo? Bueno, lo mismo. A ver, yo creo que la pregunta viene por algún remedio que por ahí de dudosa
procedencia, Claro, que composición. esos remedios horribles cuando éramos chicos que teníamos que tomar, que tenían un gusto espantoso. Este, también lo mismo, le podemos, es una metáfora lo que estoy diciendo, por supuesto, ¿no? Podríamos hablar con cosas más complejas como una quimioterapia o algo similar. Lo mismo, podemos aplicarle Reiki para que nos hagan bien a nuestro cuerpo físico y tengamos la menor cantidad de efectos secundarios, por decirlo de alguna manera. Eso también se puede hacer. Se puede hacer. ¿Sí? Aunque parezca así como diciendo, tan como milagroso, no es que sea milagroso, es que si nos diéramos cuenta del poder que tenemos, cada uno, no Mario, Mónica, todos tenemos un poder del cual muchas veces no somos conscientes, pero si desarrollamos ese poder, lo trabajamos, realmente se logran cosas increíbles. Hoy me comentabas el tema de la Madre Teresa. Claro, un ejemplo. O de Jesús. Sí, exacto. Un ejemplo muy claro, la Madre Teresa de Calcuta, por supuesto la habrán sentido nombrar. Ella estaba entre los leprosos, ¿verdad? Los limpiaba, los cuidaba, les cambiaba sus ropas, y sin embargo ella no se contagiaba, no tenía ninguna protección, iba con las manos limpias y transitaba y jamás se contagió. ¿Y por qué? ¿Qué poderes esta tenía? No, simplemente ella confiaba en sí misma y obviamente tenía una fortaleza espiritual importantísima, claro. Lo mismo Jesús. Nombrado en la Biblia misma lo contaba, que convivió con leprosos, ¿verdad? Y con otras enfermedades, y a él no le afectaban. O sea que sí, hay testimonios, digamos, en historia. Y hay muchas más historias, yo ahora no recuerdo muchas, pero de gente que transitó en esas grandes pandemias, realmente pandemias, no esto de ahora. Hablo de la fiebre, la peste negra que le llamaban, la gripe española y todo eso, personas que trabajaban allí y hacían, cuidaban a enfermos, y sin embargo ellos no se contagiaban, y eran personas de carne y hueso como todas. ¿En qué va? Y bueno, hay algo superior, llamémosle, esa fuerza, que donde nosotros la canalicemos, el poder es infinito. También en la otra persona tiene que ver una apertura, ¿no? Porque Sí. Jesús decía, sí, digamos, si ustedes realmente quieren curarse o no. Claro, sí. Si realmente Claro, desean curarse algo o no. así como pero cuando ellos decían, oh Jesús, no me curarías de tal cosa, entonces creo que algo así, más o menos, Jesús le decía, pero tú realmente quieres curarte. Y ya los ponía, obviamente, en un aprieto. Entonces, si la persona decía, bueno, sí, no sé, no. O sea, ¿de quién depende? ¿De Jesús? No, dependía de la persona. La persona decía, sí, yo realmente quiero curarme, bueno. Y ahí es donde esa frase famosa que decía, bueno, esto que yo hago lo puedes hacer tú y más. Y más. Lo pueden hacer ustedes y más. Y más. O sea que sí, se puede, por supuesto que se puede. Y vuelvo a repetir, el poder que tenemos es infinito, es tan grande que cuando logramos darnos cuenta de eso, realmente es asombroso. Y ahí es donde nos damos cuenta, pero realmente estábamos dormidos, que no nos damos cuenta, y bueno, de eso se trata. Hay que recordarlo. Día a día. Sí. Por eso es un trabajo con uno. Y todos tenemos esa capacidad, todos, absolutamente todos. Salvo que, algunos simplemente desean ignorarlo, negarlo, y bueno, está perfecto.
Y otros deciden recorrer el otro camino. Y bueno, así Y es. está bien. Y todo está bien, por supuesto, ni que hablar. El libre albedrío, todos somos libres, para eso vinimos a este plano, a hacer nuestra experiencia y bueno, cada uno hace su camino. Y todo, como dijo Mónica, todo está bien. ¿Retrospectiva? Bueno, muy bien, pasamos a la retrospectiva del cuento. Es complicado esto, porque esto hay que hacerlo de memoria, eso. A veces hacemos alguna trampita, y bueno, miramos ahí abajo alguna cosita. Pero bueno, ustedes sepan entender que estoy... No, pero hay que hacerlo de memoria. Sí, hay que hacerlo, sí. O sea, el trabajo realmente, pues si no, no tiene sentido. No, claro, sí. Bueno, pero está. Pero bueno, está. Se hace lo que se puede, ¿verdad? Es una explicación, tampoco no tomen tan a pecho. Se hace lo que se puede. Bien, retrospectiva. Bueno. Capítulo cuarto, ¿no? Cuarto, la conspiración. La conspiración. Entonces, acuérdense que siempre vamos de atrás para adelante. Esto hacía que se controlaran entre ellos. Y después, o antes, este dispositivo le permitía una aparente tranquilidad. ¿Y antes? Debían llevar en sus cuerpos un dispositivo. ¿Y antes? Se producían peleas y discusiones entre los claros. ¿Y antes? En cada esquina fueron poniendo unas antenitas para vigilarlos. ¿Y antes? La mayoría de los claros otra vez solo dormían. ¿Y antes? A ver si recuerdo antes. La única forma de defenderse era quedarse encerrados. ¿Y antes? Les hicieron creer que había un feroz monstruo fuera. ¿Y antes? Los que trabajaban en las sombras crearon un plan para mantenerlos presos a todos los claros. ¿Y antes? Y antes, toda la luz que irradiaban enfurecía la oscuridad. ¿Y antes? La llama de los claros comenzó a expandirse más y más. ¿Y antes? Otros sintieron la certeza del engaño. ¿Y antes? Algunos arquetícolas claros comenzaron a dudar. Y por último, el despertar enojó mucho a los que trabajaban en las sombras. Así empezó hoy. Y así empezó el cuento. El despertar enojó mucho a los que trabajaban en las sombras. Caramba. Se está complicando este cuento. Se está complicando, Recuerden, por favor. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto es un cuento. Un cuento que nosotros vamos escribiendo bajando. Bajando. Y es un cuento, nada más que es un cuento. Es un cuento, nada más que un cuento. Así que bueno, gente, le deseamos una muy buena noche. Porque que pasen no bien. sé ni qué hora es, pero bueno, no importa, es de noche. Así que, como siempre decimos, si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal. Y la campanita. Y dale a la campanita. Que no sabemos para qué, pero bueno. Dale a la campanita. Así que, buenas noches, te queremos muchísimo. Que pasen bien, nos vemos. Chao, chao.